a todos los asistentes a esta importante actividad académica. Expreso mi elevado sentimiento de gratitud al maestro Miguel Ángel Zuro Caldani por haberme tenido en cuenta para participar en la jornada de filosofía del derecho privado, la persona en una nueva era, y poder presentar mi tema, en Colombia, una perspectiva jurídica en una nueva era, los ríos como sujetos de derechos, especial referencia al río Cauca, cuyo título refleja los alcances material, espacial, temporal y personal. Intentar hacerlo siguiendo las enseñanzas del doctor Zuro, especialmente con su obra Nuevas perspectivas jurídicas estratégicas en una nueva era, la construcción jurídica de un nuevo mundo. Colombia ha iniciado el camino del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Igualmente otros estados se han destacado por protegerlos oficialmente, como Nueva Zelanda, Ecuador y Bolivia, India, Estados Unidos, México, Australia, entre otros, que han reconocido estos derechos por vía constitucional, legal y o judicial. En Colombia, el Poder Judicial ha reconocido como entidad sujeto de derechos al río Atrato, su cuenca y afluentes con sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, a la Amazonía colombiana con sentencia ST 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, al páramo de Pisba con sentencia del 9 de agosto de 2018 del Tribunal Administrativo de Boyacá, al río Magdalena, su cuenca y afluentes con sentencia 071 de 2019 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, al Parque Nacional Natural de los Nevados con sentencia 10716 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia y otras sentencias con el mismo objetivo. Un tema complejo porque la naturaleza no se encuentra absolutamente definida, ni delimitada, ni empacada en papel de regalo. En la dimensión sociológica, la nación colombiana en muchas ocasiones ha expresado voces de celebración por el reconocimiento de estos nuevos sujetos de derecho, pero en la comunidad, en la cotidianidad, en las calles, en el transporte público y los lugares comunes, la población se ha acostumbrado a leer y escuchar en las noticias que una autoridad judicial ha reconocido a un parque natural o a una montaña o a un nuevo río como titular de derechos. Pero no toda la población dimensiona al hecho que constituye una ruptura en la historia de Colombia, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Para nuestro caso específico de participación, por ejemplo, el Tribunal Superior de Medellín, con la sentencia T-038-2019, reconoció al río Cauca, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos. Es el segundo río más importante del país después del río Magdalena y la principal arteria fluvial del occidente colombiano. Su cuenca recorre aproximadamente 87.500 kilómetros cuadrados en dos regiones, andina y pacífica, lo que corresponde al 7% del territorio continental del país, y recorre 9 departamentos con 228 municipios, con una población de aproximadamente 8.200.000 habitantes, de aproximadamente 52 millones, lo que representa el 15.8% de la totalidad de los habitantes de Colombia. El río Cauca ha sido impactado desde décadas atrás, ha experimentado afectaciones por causas antrópicas, tales como el vertimiento de aguas residuales, la invasión del buchón, que es una especie acuática, los efectos de la deforestación, la extinción de la fauna, la agricultura sin planeación, la ganadería intensiva, la minería legal e ilegal, la construcción de grandes vías, pero además su población ha sufrido el rigor y la violencia del conflicto armado colombiano, entre otros. Sin embargo, para el momento anterior a la sentencia, la preocupación nacional era su sequía.
no solo por la temporada del fenómeno del Niño, sino también debido a la construcción de la hidroeléctrica Hidro-Ituango, que generó múltiples impactos sociales y ambientales. Por ejemplo, para su construcción se destruyó el bosque tropical y por tanto el ecosistema que estaba a su alrededor. Así es que cuando se decidió el cierre de la compuerta número 1 del proyecto, que junto con la número 2 generan un promedio del 44% de la energía en el departamento de Antioquia, que se necesita en un mes, y se produjo la disminución de caudal en un 88%, lo que representó una catástrofe ambiental y social. Afectó la fauna y las especies que habitan en el río y las ciénagas, lo que implicó la muerte de infinidad de animales y amenaza para la reproducción de más de 120 especies. En consecuencia, perjudicó a las poblaciones anfibias que viven cerca del río y encuentran en él su subsistencia y sustento familiar y económico, y su seguridad alimentaria, su actividad laboral como pescadores, pero igualmente su medio de transporte, y al quedar en aislamiento y en imposibilidad de sacar las cosechas de sus productos, por ejemplo el arroz, las cuales se vieron afectadas por la sequía, por cuanto el río constituye su sistema de riego y por tanto se afectó el desarrollo económico y sostenible. En la proyección de la dimensión sociológica, estos son hechos y conductas que generaron un desequilibrio en la relación inquebrantable naturaleza, persona, sociedad, economía y derecho. Las herramientas para buscar un equilibrio en esta compleja relación es el derecho. Y en Colombia, de manera específica, se cristalizó mediante la fuente jurisprudencial. En la dimensión normológica, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Colombia se ha efectuado de manera gradual y parcial mediante casos determinados a porciones específicas del medio ambiente, lo que ha traído como resultado una lista heterogénea de nuevos sujetos de derecho no humanos, con variedad de formas y escalas, por cuanto por su naturaleza tienen diferentes tamaños y condiciones no uniformes, como cuencas hidrográficas, como por ejemplo el río Magdalena, Atrato, Cauca, hasta la entera Amazonía. Entonces la reflexión que se hace es, ¿quiénes, personas o qué cosas son los nuevos sujetos de derecho en Colombia? En nuestro caso, en concreto, se analiza el ejemplo del río Cauca como sujeto de derechos. ¿Qué ordenó entonces la sentencia? En las consideraciones el tribunal expuso las órdenes a impartir resultarán muy similares a las ordenadas por la Corte con relación al río Atrato, y decidió reconocer que las generaciones futuras son sujetos de derecho, en especial protección, y como tales se concede en su favor los amparos de sus derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano. Y reconocer al río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de las empresas públicas de Medellín y el Estado. Y además conformar una comisión de guardianes del río Cauca integrada por el Gobierno Nacional y un miembro designado por la Universidad de Antioquia y un equipo asesor integrado y acompañado por entidades públicas y privadas. Y el tribunal expresó finalmente que, como el fallo solo cobrará sentido en cuanto se extienda a toda persona o comunidad que habita la cuenca del río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños, se otorga a la decisión efectos intercomunes. Entonces, a través de esta sentencia se hace ver la importancia de los derechos de la naturaleza. En diversidad de fuentes de difusión se mencionó que las cortes, los tribunales y los jueces fundamentan sus decisiones con relación a este tema en 5 ejes fundamentales. 1. Los derechos bioculturales.
2, el derecho fundamental al agua. 3, el principio de prevención. 4, el principio de precaución. 5, la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente de las comunidades étnicas. En los últimos años en Colombia, la protección al medio ambiente se ha encaminado mediante la acción de los jueces a la interpretación del derecho al medio ambiente sano como un derecho colectivo, para construir una normativa en torno a la personalidad jurídica de la naturaleza y el derecho humano a la pervivencia. Entonces se ha visto un giro jurisprudencial a través de una ola de sentencias estructurales y una expansión hacia una nueva generación de derechos reconocidos a las personas presentes y futuras, o sea, a quienes están por nacer, articulando los principios de solidaridad intergeneracional. La posición de Colombia al acoger el enfoque ecocéntrico por vía judicial tiene origen en la filosofía de la Constitución Política Colombiana de 1991, que ha sido definida como una constitución ecológica que dentro del marco del Estado social y democrático de derecho regula el derecho al medio ambiente desde diversas perspectivas, como principio que irradia todo el orden jurídico, como derecho constitucional fundamental y colectivo, como obligación encabeza las autoridades, la sociedad y los particulares, como servicio público y como propósito, fin esencial y función fundamental de la actividad estatal. Esta posición representa una ruptura histórica que desarrolla un nuevo pacto con la naturaleza, con el modelo de participación ciudadana, herramientas procesales que fortalecen el sistema democrático a través de la acción popular, la acción de grupo y especialmente la acción de tutela, haciendo partícipes a la comunidad en la toma de decisiones. Entonces, por eso es importante la pregunta algo extraña: ¿qué son los nuevos sujetos de derecho en Colombia? En vez de hacer la pregunta que pareciera obvia: ¿quiénes son los nuevos sujetos de derecho en Colombia? Debido a que en la actualidad en el mundo jurídico existen debates y tensiones cada vez más visibles sobre el estatuto jurídico de lo no humano y de cómo considerar el valor intrínseco de la naturaleza y de sus elementos, lo que ha significado nuevos tintes en la noción de persona y categoría de sujeto de derecho, la cual se ha ampliado. No está solamente la clasificación tradicional de la persona humana física individual de carne y huesos y la persona colectiva jurídica ficticia representada por personas humanas, sino también se incluyen las figuras colectivas presentes y futuras, como la persona humana colectiva viviente y presente, o sea, seres humanos vivientes que existen en el presente, y la persona humana colectiva no viviente y futura, es decir, seres humanos no vivientes en el presente, pero que existirán como vivientes en el futuro. Y además se incluyen la persona natural colectiva como entes y ecosistemas, o sea, la naturaleza como persona natural colectiva viviente en el presente y continua en el futuro. Esta novedosa categoría que se anticipa, sea por el principio de prevención, sea por el principio de precaución o por los efectos que tendría para la salud y la vida de quienes están por nacer, por el daño grave e irreversible que tendrán los ecosistemas, significa una perspectiva jurídica. En consecuencia, es importante destacar que se ha superado la visión antropocéntrica, según la cual solo los humanos pueden ser sujetos de derecho. La noción de personas ya no hace referencia únicamente a seres humanos como tal, y por tanto se ha hecho tránsito a la visión ecocéntrica. La noción entonces ha aumentado con la naturaleza y con los animales reconocidos por la Corte Constitucional Colombiana mediante sentencia C-666 de 2010 como seres sintientes y no como mera
meras cosas muebles. Llegando a la conmemoración de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, es relevante reflexionar cómo se están reivindicando nuevas garantías jurídicas, lo que se denomina posmodernidad de los derechos humanos. Hoy en día tienen gran trascendencia y precisamente en nuestro tema, los derechos humanos de quinta o última generación, con la adopción de derechos cuyos sujetos de protección son especies distintas de la especie humana, tanto sintientes como no sintientes, lo que evidencia que el modelo ecocentrista que ha adoptado la jurisprudencia colombiana se visualiza en una admirable conexidad con los derechos humanos. Entonces, claramente se percibe una nueva visión, un giro del antropocentrismo al ecocentrismo, con el reconocimiento de los entes naturales, el reconocimiento que los entes no humanos, que no son simples objetos a merced del dominio de la humanidad, sino entidades con valor intrínseco que deben ser dignas de respeto, con valoración, aprecio y protección, y con una visión independiente de su importancia para la sociedad y el mismo ser humano. Entonces, en el desarrollo de la dimensión diquelógica, en un complejo de valores que culmina en la justicia, es el tejido de la justicia entendida en sentido material y no solamente formal, una justicia social donde se exige al Estado intervenir de acuerdo con los preceptos constitucionales con el fin de crear las condiciones para que las personas puedan llevar una vida digna en el marco de una sociedad solidaria que propugna por la eficacia de los derechos humanos. Solo con perseverancia, compromiso y responsabilidad, a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entonces entrar a relacionarse con ellos en búsqueda de la equidad y la justicia, dejando de lado todo concepto que se limita a lo simplemente utilitario, económico y eficientista. La naturaleza y el medio ambiente son un elemento transversal al ordenamiento jurídico constitucional colombiano. Su importancia recae en atención a los seres humanos que la habitan y la necesidad de contar con un ambiente sano para llevar una vida digna y en condiciones de bienestar, lo que justifica la búsqueda de la felicidad, pero también en relación a los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, con un sentido de pertenencia, solidaridad y cohesión de una comunidad unida y firme y que defiende y haga valer sus derechos. El territorio entonces constituye una memoria de lazos de identidad y es un espacio favorable para construir tejido social multicultural, es decir, propiciar el entramado para la convivencia y una relación armónica, naturaleza, persona, familia, sociedad, economía y derecho. Por ejemplo, para nuestro tema central, el río Cauca es protagonista en el tejido social por ser hábitat para la comunidad ribereña. En la mayoría de los casos, el reconocimiento de personalidad jurídica a los ríos, como el río Atrato, el río Magdalena, el río Cauca, va más allá del reconocimiento del derecho del agua a ser un recurso limpio como norma básica de salubridad pública y un río como un recurso hídrico y natural, sino también como estrategia jurídica, como un territorio conformado tanto por humanos como por no humanos para el amparo y el mejor vivir de presentes y futuros. En fin, reconocer a los seres que no tienen voces resonantes, los animales, seres sintientes y los elementos de la naturaleza, ríos, montañas, páramos, en fin, como sujetos de derecho, no desconoce la dignidad humana ni despoja al ser humano del lugar que tiene dentro del cosmos. Más bien representa una valiosa oportunidad de respeto, protección y conservación de nuestro hermoso planeta. Muchas gracias. Un saludo desde Colombia.